Con este video vamos a explicar la utilización de un Apple creado a propósito, ad hoc, para explicar e interpretar las indeterminaciones. El objetivo no es explicar cómo se resuelven las indeterminaciones. Eso no se trata en el Apple. El propósito es cualitativo, es decir, es investigar, visualizar las situaciones que se presentan en la evaluación de límite cuando hay una indeterminación. Sabemos, los que hemos estudiado cálculo, lo enseñamos, y los que están estudiando, que al evaluar límites de sucesiones o funciones se pueden presentar 7 situaciones en que no es posible llegar a un resultado directamente. Estas situaciones son situaciones que se conocen como situaciones indeterminadas o límites indeterminados, porque no se pueden evaluar directamente aplicando las propiedades de los límites o las propiedades de las operaciones con los números reales directamente. Estas situaciones se ilustran aquí como recordatorio. Son 7 relacionadas con 4 operaciones entre las funciones o sucesiones, que es el cociente, la diferencia, suma general, el producto y la potencia exponencial, potencial exponencial. En el Apple, que repetimos, el objetivo es visualizar e investigar el comportamiento de cada una de las funciones, se introducen dos funciones que pueden considerarse después como dominio, vamos a ver más adelante, como términos de sucesiones. Se define en qué punto se va a evaluar el límite, por ejemplo aquí en 0, o sencillamente hay un botón que fue creado para colocar el infinito, es la función de este botón aquí, que es útil no solamente para las funciones, en este caso sí para las sucesiones primordial. Y después entonces se muestra el límite de cada una de esas funciones en el punto escogido o infinito, indicándose si hay una indeterminación o no, se evalúa si hay indeterminación o no, y se evalúan esos límites. Permite interactuar entonces también con las operaciones para recorrer las 7 situaciones que pueden presentarse de acuerdo al propósito que tenga el ejercicio. El Apple, para determinados casos, es decir, para cada uno de los casos, por ejemplo para el cociente, muestra por supuesto la información para todos los casos del límite, del cociente, del producto, de la diferencia, y en cada caso brinda alguna información relacionada. Por ejemplo, en el caso del cociente, muestra información relacionada con la comparación, la relación asintótica entre las dos funciones o sucesiones, que es muy importante en algunos casos. Esta relación que aparece aquí, pues entonces el profesor o el estudiante en su autopreparación puede aprovecharla con la indicación del profesor en la interpretación que debe hacer. Marcar estas casillas permite pues que se visualice gráficamente asíntotas, por ejemplo, asíntota o las rectas que indica el límite cuando sea el límite en un punto. Y entonces a demanda, es decir, cuando se quiere mostrar si hay una asíntota o no, se quiere visualizar la asíntota, pues entonces se puede marcar en estos valores. La parte más importante del Apple es la parte gráfica, es decir, aquí se interactúa introduciendo las funciones, viendo la evaluación de los límites. Repetimos, aquí no se explica cómo se llega a esos límites, eso lo puede complementar el profesor o el estudiante con los cálculos que tiene que realizar, pero la parte más importante tiene que ver con el objetivo del Apple, que es visualizar el comportamiento de las funciones, ya sea en un punto, en este caso en el infinito. Aquí se muestran los gráficos de las dos funciones y del cociente, la diferencia, el producto o la potencial exponencial según sea el caso, y se puede interactuar de manera tal, por ejemplo aquí el límite donde es infinito, se puede interactuar haciendo correr este punto de manera que se puede ver el comportamiento de las funciones, de las dos funciones y del cociente, por ejemplo, de esas funciones. Para el cociente precisamente está la posibilidad de hasta 40 puntos discretos, es decir, hasta el número 40 se puede visualizar los valores numéricos de las dos funciones y del cociente en este caso. El Apple se puede preparar perfectamente para que aparezca una tabla similar
donde aparezca la diferencia, aparezca el producto, aparezca la potencial exponencial. Esta es una fase que va después a escalarse en la elaboración en el Apple con estas prestaciones que este no la tiene todavía. Es decir, solamente la tabla muestra el cociente. Ahora, algo también interesante es que se puede, si se está trabajando con sucesiones, pues entonces se puede superponer los gráficos correspondientes a las sucesiones de esas ecuaciones. Es decir, que este es un Apple que puede ser utilizado de igual manera para funciones de dominio continuo, como funciones de dominio discreto o dominios naturales, que son las sucesiones numéricas. El Apple se ha sido utilizado para la enseñanza de estas dos temáticas y ha resultado de mucha aceptación por parte de los estudiantes, porque permite comprender más allá del proceso de cálculo de los límites, permite comprender qué consiste, qué es lo que sucede con las indeterminaciones que ven fríamente en el cálculo de límites sin esta posibilidad de interactuar y de verlo dinámicamente.